Hola, bienvenidos al Monito de Ale. Soy Beatriz Halcón, mami adoptiva, psicóloga gestal, y hoy queremos hacer la presentación de Amparo Sánchez. Ella es mamá adoptiva, lleva 15 años en formación a través de charlas, cursos, asociaciones, libros, es diplomada en coach, es miembro de la Asociación Española de Psicología Holística, es autora del blog Adopción Consciente y además administra el grupo de Facebook con el mismo nombre y colabora en la web Adopción Punto de Encuentro a través de muchos de sus artículos. Hola Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Muy Hoy bien, Amparo encantada de estar contigo. Hoy viene Amparo a contarnos un poco sobre su proceso de adopción, así que te doy pie para que tú nos lo cuentes. Bueno, pues mira, nosotros empezamos el proceso de adopción en octubre del 2004, que presentamos la solicitud en Aragón, que es la comunidad donde residimos, y nosotros es que solicitamos grupo de hermanos. Entonces, bueno, en menos de 2 años teníamos a los niños en casa, que para lo largos que son los procesos de adopción, el nuestro fue relativamente corto. Como te digo, solicitamos grupos de hermanos y una horquilla de edad de hasta 5 años, sin límite de raza. Bueno, hicimos una solicitud relativamente abierta, luego vinieron las entrevistas de idoneidad y tal aquí en nuestra comunidad. Y bueno, yo siempre he sido muy buscadora, siempre he andado, cuando algo me ha interesado y esto me interesaba mucho, pues empecé a meterme en foros y tal, y conocí a una persona que era todavía más movida que yo, y a través de una ONG se había enterado que se podía solicitar adopción en otra comunidad autónoma. Y bueno, entonces nos movimos para solicitar un poco a pie del proceso de esta amiga. Nosotros solicitamos también en otra comunidad autónoma y finalmente fue de allí de donde nos llamaron para hacer otro proceso de idoneidad y finalmente nos entregaron a nuestros hijos en julio del 2006. Ellos entonces ellos son hermanos biológicos entre sí y tenían 2 y 3 años, y ahora estamos en 16 y 17, en plena adolescencia. Entonces, bueno, en estos 15 años ha habido un poco de todo, ¿no? Nosotros optamos por adopción nacional, que tampoco era lo más habitual entonces. Pues porque por nuestras circunstancias laborales, económicas, familiares, un poco por todo, nos pareció que era internacional, no encajaba para nada con nosotros. Mi marido es autónomo y tener que hacer viajes al extranjero, a veces de bastantes días, es que no podía dejar su negocio, es que es él solo, ¿no? Entonces descartamos la internacional desde el principio y solamente solicitamos adopción nacional, ¿no? Y bueno, no sé qué más quieres que te cuente de los inicios. ¿Por qué os decantasteis por grupos de hermanos? Es verdad que la mayoría de las familias que acceden a adopción siempre van por uno. En nuestra familia también intentamos acceder al grupo de hermanos, pero bueno, no fue factible, y me gustaría saber cuál fue la motivación para que decidierais vosotros adoptar un grupo de hermanos. Pues mira, te cuento, porque entonces era mucho más inconsciente que ahora. Quizá de ahí el nombre de mi blog y de mi grupo. No, a ver, ¿sabes qué pasa? Que no quería hijo único, ¿vale? O sea, y cuando por lo menos yo creo que ahora hay más información, y aún así por muchos comentarios que leo de muchas familias que están empezando el proceso, veo que a pesar de la información que a mí me parece que ahora hay a golpe de clic, de vídeo, de charlas, de grupos, sigue habiendo mucha inconsciencia. O sea, la gente nos metemos en la adopción sin saber realmente a lo que vas. Si echas 17 años atrás, que es cuando yo empecé, ¿vale? Ni idea, pero ni idea. Entonces, como yo tenía
38, por ahí 38 años ya y tal, el planteamiento que me hice es, si solicitamos uno, tenemos que esperar todo el tiempo de espera que en principio la expectativa era de que el proceso iba a ser muy largo. Luego tenemos que esperar otra vez un año a que esté el niño en casa con nosotros y volver a empezar un segundo proceso. Es que yo me metía en una edad ya de muchos años, que luego por la diferencia de edad con el menor iba a ser más complicado un segundo hijo y tal. Y entonces dijimos, pues mira, optamos desde el principio a grupo de hermanos, le damos la posibilidad a unos hermanos de permanecer juntos, que era algo que a mí me parecía importante, ¿no? El que ellos tuvieran ese vínculo, ¿no? Ya. Ese vínculo, exacto, el que ellos pudieran permanecer con ese vínculo juntos de por vida, criarse juntos y tal. Y fue por eso, o sea, fue un poco por mi circunstancia personal en particular, que soy mayor que mi marido, y por otra parte, pues por eso, porque me parecía que dar la oportunidad de que unos hermanos mantuviesen el vínculo también era importante. Sí. Entonces, bueno, optamos por esos dos motivos. Y el proceso en sí, lo que fue la idoneidad, la formación que tuvisteis, ¿cómo la recuerdas? Es verdad que han pasado muchos años, pero es importante recalcar las diferencias de hace esos años hacia ahora. La formación no la recuerdo porque no la hubo, entonces es imposible recordar algo que no hubo. El proceso de idoneidad, ya te digo que lo hicimos en dos comunidades autónomas, pasamos por el proceso en dos comunidades autónomas diferentes, ¿vale? En la nuestra, pues mira, fue, si presentamos en octubre del 2004 la solicitud, nos hicieron las entrevistas primavera del 2005, ¿vale? Hubo una entrevista con una trabajadora social que vino a casa y preguntó lo que le pareció oportuno en función a cómo veía pues la casa, nuestra situación económica, nuestra situación personal, la situación de la familia extensa, hizo una serie de preguntas y luego tuvimos otra entrevista en los servicios sociales con una psicóloga que ya nos dijo de palabra que éramos idóneos, que nos llegaría la idoneidad cuando la tramitasen, porque estábamos más o menos como ahora a principios de verano y entonces la idoneidad no llegó hasta otoño, lo que era el documento en sí, ¿vale? Pero realmente nosotros desde junio sabíamos que éramos idóneos. Y eso fue en el 2005, como te digo. Y en el 2006 nos llamaron de la otra comunidad autónoma y ahí nos hicieron todo el proceso en una mañana. Porque como íbamos de fuera, pues nos hicieron las entrevistas primero con la trabajadora social, luego con la psicóloga, luego con las dos juntas, pero fueron en mayo, las entrevistas fueron el 22 de mayo y el 13 de julio nos llamaron para que, bueno, pues para hacernos lo que es la asignación, ¿no? Nos dijeron por teléfono, tenemos dos hermanos con estas características, tal, y ya les dijimos que sí, nos mandaron las fotos y a los 10 días fuimos para hacer lo que son, estuvimos un par de días de acoplamiento, pero formación no hubo ninguna, ni antes, ni durante, ni después. O sea, en Nacional, por lo menos entonces, no había nada de formación. Bueno, por suerte a día de hoy ya, por lo menos lo que es la formación preadoptiva sí existe. Ya la formación posadoptiva todavía creo que hay mucho que trabajar, ¿no? La administración debe trabajar mucho en eso, pero bueno, la preadoptiva es pequeña, pero bueno, existe. Incluso en la Nacional. Sí, en la Nacional. También. Sí. Por suerte ya eso está cambiando. La administración se está dando cuenta de la necesidad, ¿no? De los papás y mamás, futuros papás y mamás adoptivos, de esa formación, ¿no? Bueno, y ese momento en que os llaman y os dicen que ya tenéis dos pequeños que van a formar parte de vuestra familia, ¿cómo fue ese momento? Bueno, de ese sí que me acuerdo. Creo que no se me olvidará en la vida. Pues bueno, sí, nos llamaron, casualmente estábamos juntos porque estábamos haciendo unos trámites bancarios y entonces
estábamos juntos, nos dijeron así a grandes rasgos las características de los niños y tal, y le dije, digo, sí, que vamos a por ellos, que sin ningún problema. Hombre, no, pensároslo un poco, digo, no, que no tengo nada que pensar, digo, ya te llamaré de aquí un rato, pero que no tengo nada que pensar. Y bueno, sí, fue todo muy rápido porque, pues, a ver, eso es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Te llaman y te dicen, claro, tú previamente no sabes qué edad van a tener, no sabes, es que no puedes preparar nada, o sea, las familias que hemos pasado por esto, pues es un poco más o menos todos lo mismo, ¿no? No puedes tener nada preparado a priori porque no sabes lo que va a llegar. Y bueno, y entonces pues fueron 10 días de locura de empezar a preparar por lo menos lo más imprescindible, su habitación, los muebles, pues las sillas para ir a buscarlos, porque además nosotros teníamos que hacer bastantes kilómetros para ir a buscarlos, y bueno, pues un poco todo eso, que no... Y el proceso de acoplamiento, cuando por primera vez os veis, os conocéis, ¿cómo fue eso? Fue súper emocionante. Es que, bueno, donde hicimos el acoplamiento tenían por costumbre, no sé cómo lo harán ahora, ¿no? Pero como que tú no podías interferir en los espacios del centro donde estaban los niños, ni nada, ¿no? Entonces, pues bueno, fue en un parque y la psicóloga los fue a buscar, los trajo, nos los presentó y, a ver, la verdad es que ellos entre sí se mostraban muy diferentes porque el mayor era como muy extrovertido, hablaba muchísimo, era muy comunicativo y la pequeña no decía nada porque no hablaba todavía. Era como un... así, pobrecilla. Claro, demasiado. Pero bueno, bien, la verdad es que nosotros el acoplamiento fue muy rápido. O sea, ellos... a ver, la pequeña iba muy a rueda del mayor porque el mayor era, y sigue siendo, muy protector con ella, muy pendiente de ella, y como ella no hablaba, o sea, como ella verbalmente no se comunicaba, con gestos se le entendía todo, pero como ella, pues claro, iba muy a rueda del mayor, ¿no? Tenemos fotos que está ahí siempre mirando al otro a ver qué hace, a ver qué dice, y el mayor era súper comunicativo, o sea, los llevábamos a unos columpios. No le deis muy fuerte, que ya se puede asustar, no sé qué, tal. Y él te contaba todo, o sea, y desde el principio conectó muy bien con nosotros, estuvo muy a gusto, muy contento, o sea, la verdad es que el acoplamiento fue muy bien, o sea, fue muy bien porque estuvimos 2 días y al tercero nos vinimos a casa, ¿vale? Entonces, el segundo día, cuando la psicóloga los fue a buscar, ¿no? Y le dijo, vamos a hacer esto, vamos a... Y ya mi hijo le dijo, sí, pero primero vamos a por los papás. Y entonces ella nos dijo, dice, jo, va fenomenal, dice, porque yo lo veo bien con vosotros, dice, pero la verdad es que va muy bien, sí. La verdad es que fue muy bien, sí. Y esos primeros días, primeros meses de la llegada a casa, que bueno, es complicado para ellos porque es un nuevo contexto, sus miedos, sus temores, pero para vosotros también es complicado porque es una nueva situación a la que no estamos preparados por mucho que nos lo imaginemos antes. ¿Cómo fueron esos primeros días y meses? Pues mira, a ver, nosotros con mi marido siempre decíamos, ¿no? A nosotros nos ha cambiado la vida, pero a los que realmente les hemos cambiado la vida y no en todo momento para bien es a ellos. Quiero decir, a ver si me sé explicar. Ellos vivían en un entorno, el que fuera, mejorable, no lo dudo. No tenían una familia, no tenía nadie que se preocupase continuamente por ellos, solo por ellos, no tenían cosas propias. Bueno, lo que es la institucionalización, ¿no? Bien. Pero es que nosotros los sacamos de ahí sin que nos conociesen prácticamente de nada, nos los llevamos lejísimos en nuestro caso, lejísimos de su entorno, de su clima, de la manera de hablar de la gente, de todo, o sea, de todo. Yo me acuerdo el día que salimos de allí, es un sitio mucho más fresco que donde nosotros vivimos,
Y salimos de allí una mañana fresca, 18 grados, una mañana de julio de 18 grados, fresca. Y llegamos aquí a las 7 de la tarde, 35 grados, se asaban los pájaros. Y yo recuerdo perfectamente pensar, ¿pero qué estamos haciendo? Porque en ese momento fui plenamente consciente de cómo les estaba cambiando a ellos su entorno. O sea, mis hijos al principio sudaban como pollos, pobrecitos, o sea, es que era el calor al que ellos no estaban acostumbrados. O Y sea, se realmente habían... lo visual, ¿no? Lo que se veía, ¿no? Pero está muy bien que lo señales porque al final los papás y mamás adoptivos o futuros papás y mamás adoptivos nos quedamos muy enfocados en nuestras ganas, ¿no? De crear la familia, pero no somos conscientes del miedo que puede producir, de los cambios tan bruscos que pasan esos pequeños. Es que se nos olvida que lo hemos cambiado de un Es que contexto. mira, ellos se vinieron a no volver, o sea, tardamos unos años en volver, ¿no? Luego sí que hemos vuelto varias veces y tal, ¿no? Pero de lo que era su entorno, o sea, Su su vida, entorno, su vida. su vida, en cualquiera, a que cambiase todo, absolutamente todo, de repente, con personas a las que no conocían de nada. Es que para ellos, cada persona que... Y eso que nosotros fuimos muy prudentes, ¿eh? Pero porque no había nadie en casa esperándoles para darles la bienvenida, ni... O sea, fuimos, porque ya habíamos leído un poco y tal nosotros y fuimos muy prudentes, pero aún así, dices, es que cada persona que conocen es todo nuevo para ellos. Cada cosa que hacen es todo nuevo para ellos. Y, por ejemplo, la pequeña, luego de más mayor, sí que ha verbalizado que ya sentía miedo, porque no nos conocía. Es que era Aparte, ella que no podía verbalizarlo, ¿no? Que no hablaba todavía y no... Y claro, te das cuenta si pones el foco en ellos. O sea, claro, o sea, es que recuerdo que la gente nos decía, ¡jo, vaya cambio! Y nosotros decíamos, a ver, cambio, pero nosotros somos adultos, lo hemos pensado, lo hemos decidido, lo hemos elegido y ellos no han elegido nada. Ellos no han elegido nada, no tienen la capacidad de mentalizarlo, no tienen la capacidad de entender exactamente qué es lo que... El mayor sí que era muy reflexivo y sí que era consciente, pues, porque él era consciente de que quería unos papás, ¿no? Entonces, él como que tenía esa doble vara, esa dicotomía, ¿no? Por una parte, él quería unos papás, pero claro, no dejaba de ser todo nuevo para ellos, al fin y al cabo, por mucho que el deseo estuviera, era complicado, ¿no? Exacto, era bastante complicado. Está bien que lo verbalices porque se nos olvida que es un cambio brutal para ellos, brutal. Y también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que si hay futuros papás y futuros mamás adoptivos, pues que lo tengan en cuenta que esa inseguridad por parte de ellos existe y que hay que tener cuidado, ¿no? Que hay que ser muy respetuosos en los tiempos, en sus momentos y en sus sentimientos, sobre todo, ¿no? Bueno, exacto. y a día de hoy, muchos años después, si hicieras una reflexión de todo este camino hasta el día de hoy, ¿qué podrías destacar? Pues si hiciese haciendo una reflexión de todo este camino, tengo que decirte que me hubiera gustado tener la formación que tengo ahora cuando empecé, que haría muchas cosas diferentes por ellos, que por ellos haría muchas cosas de manera diferente a como las hice. Y pues por eso, porque no siempre ponemos el foco en ellos. Porque a lo mejor al principio eres más consciente, pero luego cuando ya empiezas a llevar el día a día y ya llevan unos meses y tal, como que dejas de darte cuenta cómo de difícil sigue siendo para ellos, ¿no? Y entonces, pues tú ahí pues tienes que empezar o sea, tienes que poner normas, límites, educar y te riges un poco por cómo lo han hecho a ti, por cómo te lo han hecho a ti, porque no tienes otra referencia. O sea, todos tenemos como referencia el sistema educativo en el que a nosotros nos han educado como individuos, ¿no? O sea, desde nuestra familia, desde... Y eso es lo que tú proyectas en tus hijos. Es que si nadie te forma de otra manera, es que no tienes otras herramientas para utilizar. No, para nada. Claro, luego te das cuenta que su situación es muy diferente a la que era tu situación cuando tú eras pequeña. Tú vivías en un entorno seguro y para ellos, o sea, vivías normalmente en un entorno que te resulta seguro, en el que has estado siempre arropada, protegida, con una... Claro, que su realidad es otra.
Totalmente. ¿Vale? Que ellos lo viven de otra manera, que ellos viven muchas cosas como un peligro, viven muchas cosas, están continuamente en alerta. Y entonces cuando valoras todo eso, cuando te das cuenta de todo eso, pues ahora hay muchas cosas que haría diferente. O sea, yo, por ejemplo, pues a pesar de que teníamos sitio en casa para que tuvieran una habitación cada uno, sí que pensamos, vienen de dormir juntos, de momento vamos a seguir dejándolos juntos, ¿no? Pero también te tengo que decir, si fuese ahora, con lo mal que pasaron las noches de los primeros meses, bastantes meses, hasta que consiguieron regularizar el sueño y dormir normal, también te tengo que decir que me iría a dormir con ellos y no lo hice. Por ejemplo, o sea, por ponerte que, por ejemplo, el tema del colecho con los bebés es una cosa sobre la que ahora hay mucha información, y entonces tampoco se hablaba del colecho, ¿no? Estaba, bueno, ya en el polo opuesto estaba de moda, en mi época estaba de moda el libro del doctor Estivil, luego ya vinieron otros psicólogos con otras tendencias, pero entonces estaba... Entonces, ahora, con lo que sea ahora, pues hombre, ya con el tamaño que tenían, igual todos en la misma cama, no, pero todos en la misma habitación posiblemente sí. Hubiera estado los primeros meses para que ellos fueran cogiendo esa seguridad que no tenían, ¿no? Que les faltaba, que era todo tan, como para ellos tan inseguro, que ahora te das cuenta, miras atrás y dices, jolín, pero si es que tenían que estar completamente... Claro, es que no tenían nada a lo que agarrarse. Bueno, lo bueno es que se tenían el uno al otro, ¿no? Que eso sí es verdad. Sí, que, bueno, exacto. ¿Ves cómo era interesante lo del grupo de hermanos? sí, sí, es verdad, es verdad. El que por lo menos no estuvieran solos y se tuvieran el uno al otro, la verdad que es importante. Por eso sí es bueno, a ver, con un nivel de conciencia, como tú dices, ¿no? De que no es fácil adoptar a un grupo de hermanos, pero bueno, con cierta formación y cierta conciencia de lo que conlleva, si es bueno y bonito para ellos no separarlo. Si tienen Sí, hermanos porque y... el grupo de hermanos, a ver, el grupo de hermanos, yo recuerdo cuando nos hicieron las entrevistas de idoneidad, allí, recuerdo que la psicóloga nos preguntó, bueno, y si decidimos en lugar de daros un grupo de dos hermanos, decidiéramos solamente uno y tal, ¿lo aceptaríais? Y le dije, mira, yo lo tengo muy claro, uno va a ser mucho más fácil que dos. Y cuanto más pequeño va a ser mucho más fácil que si es más mayor. Luego eso a veces no es así, pero bueno, en principio es un poco la idea desde fuera que tienes, ¿no? Porque sí que es cierto que el grupo de hermanos tienes las dificultades del uno, las dificultades de la otra y las que surgen entre ellos, que tampoco siempre... De hecho, ella nos explicó que a veces separaban los grupos de hermanos porque veían que cada uno individualmente tenía tanta dificultad que era muy difícil que una sola familia pudiera atenderlo todo. Al fin y al cabo, lo importante es el bien de ellos, ¿no? Exacto, exacto. Pero Entonces es otra nos dijo que... separación más. Exacto, entonces ella nos dijo que estos míos creía que, bueno, que estaban ahí, que se podría, pero que sí que es verdad que ya o sea, el criterio que utilizaban para separarlos es que consideraban que no podían, que una sola familia no podía atender las necesidades de todos. ¿Vale? Que a veces pensamos que hacen las cosas arbitrariamente, a mí también me han surgido muchas dudas sobre cómo se hacen las cosas, pero ellos Bueno, tienen un al final, criterio, intentan utilizar el mejor criterio. claro, exacto, al final la administración lo que quiere es lo mejor para ellos, ¿no? Y bueno, todos se Claro. pueden equivocar porque no sabemos qué puede pasar si se toma una decisión o se tomara la otra, no podemos visualizar las dos opciones, pero es verdad que se intenta siempre el bienestar de los peques. Y ante eso, pues en el momento y el técnico que considera que es lo mejor, pues es así, ¿no? Pero es verdad que el vínculo de ellos, perderlo es una pena porque es lo único que tienen, ¿no? Sobre todo cuando hay un cambio de contexto tan grande, ¿no? Exacto. Bueno, y a día de hoy, ¿qué tal? ¿Cómo... Bueno, pues a día de hoy la adolescencia es muy entretenida, tengo que decir.
Además, como se llevan tan poco tiempo entre ellos, pues llevas 2 adolescencias a la vez. O sea, quiero decir, por si tenías poco con una, pues así. A falta de una, por 2. Así tienes diferentes perspectivas desde las que ver la adolescencia, ¿no? Porque también te tengo que decir que tienen personalidades diferentes y adolescencias muy diferentes. O sea, cada uno con sus dificultades, también con sus sueños, también con sus... No todos son dificultades, ¿no? O sea, que a veces también siempre ponemos el foco en la dificultad, porque claro, es lo que más te interpela a ti también para decir cómo afronto esto, cómo soluciono, cómo hago lo mejor para ellos, cómo tengo que gestionar esto, yo creo que los padres ponemos el foco en las dificultades porque es lo que más nos hacen de espejo a nosotros, ¿no? Para ver cómo tienes que resolver eso, luego te remueven muchas cosas tuyas también, o sea, y entonces ahí hay mucho trabajo que hacer con uno mismo y luego con ellos, ¿no? Pero también la adolescencia, no sé, te da oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Cuando las has hecho, a ver, cuando de pequeño te decía antes, ahora si supiera todo lo que sé, haría las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, pues ahora sé todo lo que sé, ahora tengo la oportunidad de hacerlas de otra manera. ¿Que me equivoco 1000 veces? Claro que me equivoco 1000 veces, pero al día siguiente intento hacerlas un poco mejor o no caer en el mismo error que he caído el día anterior. O sea, si el día anterior entraba al trapo de una bronca que luego dices, pero ¿para qué entraba al trapo de esto? Bueno, pues siendo consciente y teniendo las herramientas, al día siguiente dices, no, hoy no voy a entrar, hoy voy a dar un pasito atrás, me voy a callar y voy a ver... voy a hacerlo de forma diferente. Exacto, voy a hacerlo pero para eso tienes que tener por una parte la conciencia y por otra parte las herramientas, ¿vale? Y luego lo bueno que veo de la adolescencia es que puedes hablar mucho con ellos, que cuando son niños no puedes hablar cuando son muy pequeños no puedes, y hay un conflicto, no puedes hablarlo de la misma manera, ¿no? Entonces la adolescencia te da muchos motivos de conflicto, bastantes, pero también muchos momentos si tienes el vínculo, el apego y la comunicación creada. Claro, esa la tienes que haber ido creando en los 15 años anteriores. Pero yo, por ejemplo, con los nuestros sí que tenemos mucha comunicación, sí que tenemos muchos ratos de hablar de muchas cosas. Entonces, puedes hablar con ellos tanto de sus propias dificultades o de las cosas que tú haces mal y entonces decirle, pues mira, lo siento, esto lo he hecho mal, yo lo veía de esta manera, no me he dado cuenta que tú lo ves de esta otra. Tienes la oportunidad de hablar con ellos ya a un nivel, no de igual a igual, porque tú tienes que ser la madre siempre, ¿no? Pero parecido. Pero ya es más parecido, porque ellos ya, a ver, el mío hizo 18 años la semana pasada. O sea, ya el otro día le decía, es que al final yo tengo que aceptar lo que tú decidas. Yo tengo que empezar a aprender a aceptar lo que tú decidas, me parezca a mí lo que me parezca. Porque van a ser tus decisiones y tú tienes que ir probando y aprendiendo a tomar tus propias decisiones y yo tengo que ir aprendiendo a respetarlas. Me parezca lo que me parezca. Porque es su camino. Pero y tú puedes acompañar y puedes estar ahí, pero no mucho más, ¿eh? Lo bueno es que por lo menos tenga un sitio de confianza donde llegar, preguntar y sentirse por lo menos escuchado, ¿no? Aunque después no te guste su decisión, pero que esté ese clima de confianza de poder hablarlo contigo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque al final todos tomamos decisiones y nos pueden gustar más o menos a los demás, pero que yo me sienta con la confianza de poder contártelo y aún así, aunque no te guste hacerlo, yo creo que es maravilloso y con los hijos es fundamental, ¿no? Ese clima de confianza. Pero yo insisto, ese clima de confianza hay que generarlo desde el principio, o sea, no esperes que aparezca a los 15. Es un trabajo mutuo. Porque a los 15 no va a aparecer, o sea,
Lo que puede pasar es que lo tuvieras antes y cuando lleguen los 15 a lo mejor haya un espacio en que no te digan, no te cuenten. Los míos han sido dentro de la personalidad de cada uno, pero hemos mantenido siempre la comunicación. Qué bueno, qué bueno. Más o menos abierta, más o menos... Ahora no quiero, déjame en otro momento, o pasa unos días más hermética y dices, algo le pasa, a ver cómo y por dónde la pillo para que se pueda abrir y pueda, ¿sabes? O sea, irles buscando. Pero eso es algo que se va construyendo desde el principio y poco a poco, exacto, sí, eso es. Amparo, si le pudieras dar alguna recomendación a los futuros papás y mamás adoptivos, ¿qué le dirías ahora, después de todo tu aprendizaje? Pues mira, les diría que se formen por una parte, ¿vale? O sea, yo creo que yo sigo insistiendo en que creo que hay dos pilares fundamentales para construir una familia adoptiva. Bueno, para construir una familia de cualquier tipo. Lo que pasa es que los biológicos normalmente ni se lo plantean. Entonces vamos a dejarlo en que nosotros por lo menos nos planteamos, ¿no? Ciertas cosas que los biológicos ni se lo plantean. Entonces, por una parte es la formación, ¿vale? Pues por ejemplo, a ver, que todos los niños no llegan con las mismas dificultades. Ni con las mismas problemáticas. Pero sí que, por ejemplo, la adversidad temprana es una cosa que nuestros hijos tienen todos, porque si han llegado a ser adoptables es porque ha habido un abandono previo. Es porque ha habido una situación previa muy, muy dura, y eso no se nos tendría que olvidar nunca, muy, muy dura, para que ellos lleguen a ser adoptables, ¿no? Entonces, ya tienes la adversidad temprana, ya la tienes ahí seguro. Luego, cada uno lo desarrolla de una manera diferente, porque tienen un sistema de apego diferente, porque unos, pues no sé, se encierran más en sí mismos, son más callados, son más evitativos, otros a lo mejor son más explosivos y esos son los que más guerra dan y a los que más atendemos. Luego cada uno se va a manifestar de una manera, pero por lo menos tener una formación mínima de lo que le está pasando a tu hijo. De lo que le está pasando a tu hijo, de la historia tan dura que trae detrás y de que su comportamiento a partir de ese momento, sea cual sea, va a estar muy vinculado a esa historia, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Vamos a formarnos un poco, que ahora hay muchas charlas de profesionales estupendos que las tienes además en internet de manera gratuita porque son súper generosos y bueno, y luego hay libros y ya cursos de pago. Luego ya hay, a partir de ahí, cada uno hasta donde quiera llegar, ¿no? Pero que es que hay muchas charlas en YouTube bien abierto, ¿no? Entonces, las herramientas exactamente, eso por una parte. Y para mí, por otra parte, ha sido un antes y un después el hacer un trabajo con uno mismo. El hacer un trabajo de preparación, de crecimiento personal, de consciencia, ¿vale? Porque, bueno, yo es que crecimiento personal llevo muchos años haciendo, te diría 25 años por lo menos haciendo, además de diferentes disciplinas, ¿no? O sea, en consciencia, en constelaciones, en análisis transaccional, desde diferentes disciplinas, ¿no? Para tener diferentes perspectivas, pero bueno, que eso ya es que yo soy así, pero que cada uno puede hacerlo desde donde más cómodo se sienta. Pero, no sé, un acompañamiento, un mirarte a ti dentro, el desde dónde llegas a la adopción, para qué, bueno, el por qué estará ahí en el pasado y cada uno hemos llegado a la adopción por un motivo diferente, pero hacia adelante hay que mirar el para qué y el desde dónde llego a la adopción, ¿no? Y luego normalmente cuando llegamos a la adopción los padres adoptivos hemos dejado muchos duelos detrás y la mayor parte sin resolver. Exacto. Y entonces a mí me parece importante resolver esos duelos antes de proyectarlos en nuestros hijos. Entonces, para mí ha sido muy importante tomar conciencia de esos duelos, resolverlos, el poder encontrar a profesionales que me hayan acompañado en ese camino y con los que he trabajado.
no sé, pues eso, ¿no? El haber hecho conciencia. Como persona, nosotros, por ejemplo, que somos un matrimonio como pareja, porque luego cada uno llegas desde un punto diferente. El que llegues como pareja a la adopción no quiere decir que los dos estés en el mismo momento. Exacto. O sea, que es importante y, a ver, yo he visto parejas varias de las que conozco de mi entorno que han acabado separadas, que no habrá tenido la culpa de la adopción. A ver, ojo, No, para nada. Son elecciones que hace la pareja y no se gestionan bien. Exacto, exacto. Pero quiero decir la decir adopción, que pero podría haber sido otra cosa completamente distinta. No tiene nada que exacto. ver. Que no quiero decir que sea por ese motivo. Hubiera surgido con otra realidad. Exactamente, pero sí que quiero decir que creo que hace falta un trabajo como individuo, un trabajo como pareja, porque si no todo eso lo estás proyectando. O sea, yo muchas veces con mi marido digo, vamos a ver, que es que nosotros les ofrecimos una familia, que es lo único que podíamos ofrecer. Entonces, si les ofreces una familia, tienes que hacer, desde mi humilde perspectiva, ojo, que luego cada uno hace lo que puede con lo que tiene y como puede. Pero yo lo que he intentado es ofrecerles esa familia, o sea, la mejor versión posible de esa familia, y para eso hay que hacer un trabajo personal importante. Exacto. Entonces, no sé si he dado demasiados consejos que nadie me ha pedido, pero esa es mi... Yo creo que son consejos muy valiosos. Se dice mucho, ¿no? Es una frase que yo creo que ya se escucha bastante. La adopción no termina cuando el peque o los peques llegan a casa. Es cuando comienza realmente, ¿no? Es cuando comienza el proceso de tener que formarte, como tú dices, súper importante, y el trabajo personal, porque si no, proyectamos o desembocamos cosas en ellos que no son de ellos, que son nuestros, y eso hay que trabajarlo. Y es súper importante. Yo creo que has dado, vamos, los dos mejores consejos que se puede dar a las futuras familias adoptivas. Mira, hace poco, uno de los últimos cursos que he hecho, una de las profesoras era Marga Muñiz, que supongo que la conocéis, es una profesional muy, muy reconocida. Recomiendo sus vídeos encarecidamente sobre adversidad temprana, tiene un montón de vídeos en YouTube sobre un montón de temas, ¿no? Y ella decía, es que hablamos mucho en adopción de la mochila de nuestros hijos, pero que nosotros llevamos otra. Y se nos olvida. Que es que nosotros llevamos otra. Entonces lo mejor que podemos hacer es ir vaciando la nuestra. Nosotros, que somos los que tenemos la capacidad de hacerlo, lo mejor que podemos hacer es ir vaciando la nuestra para no ir tan cargados a acompañarles a llevar la suya. Y de la nuestra nos olvidamos. O sea, de la nuestra normalmente nos olvidamos. Normalmente dejamos toda la responsabilidad en ellos y no es así. Y además el problema es que de nuestra mochila se la damos a ellos, nuestro peso se lo damos a ellos, y eso no se puede hacer porque ya ellos tienen ya su mochila como para cargar con lo nuestro también. Entonces, claro, yo hace poco, mira, en una sesión, porque bueno, como has dicho en la presentación, me he formado como coach y estoy haciendo algunas sesiones de momento en prácticas, ¿no? Pero hace poco en una sesión con una madre, pues era una dificultad por las tareas del cole, ¿no? Porque le generaban mucha ansiedad las tareas del cole de su hijo, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿tú qué tal estudiante eras? Yo muy buena, no sé qué, digo, ¿y cómo aceptamos las que éramos buenas estudiantes que nuestros hijos vayan fatal en el cole? ¿Cómo gestionamos su fracaso escolar cuando nosotras teníamos ese punto honor de ser de las primeras de la clase? Porque yo era igual. Claro, les estamos proyectando esa cosa nuestra de no puede ser que yo suspenda esto, no puede ser que yo... Y se lo estamos proyectando a ellos, cuando ellos tienen unas dificultades que nosotras no teníamos para afrontar esos estudios, o para afrontar el trabajo, o aprenderte los ríos, las tablas de... lo que sea. Pero estamos proyectando nuestras expectativas, nuestras creencias, nuestros prejuicios, y se los estamos proyectando a ellos continuamente.
Exacto, exacto. Por eso yo hago tanto hincapié en que, y de hecho por eso mi blog y el grupo se llama Adopción Consciente. Porque si leéis las entradas del blog, todas van sobre eso mismo. Vamos a tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Exacto, muy importante, ¿Sabes? muy importante. Me parece súper importante, sí. Bueno, para cerrar, ¿querrías decir alguna frase cortita o algo, unas palabras? Pues mira, el otro día hacía una reflexión Beatriz Benítez, que es una abogada adoptada adulta, mediadora, bueno, que estuvo contigo también en el canal el otro día y a la que yo sigo mucho. Y bueno, a raíz de una frase que ella puso en Facebook, ¿no? Estábamos comentando y me parecía un buen cierre también, una buena reflexión, ¿no? En un mundo ideal, o por lo menos en mi mundo ideal, no tendría que hacer falta la adopción. ¿Vale? O sea, los recursos tendrían que ser para que nuestros hijos hubieran podido crecer con su familia biológica, que es lo que ellos, es lo que hubiera sido lo mejor para ellos, siempre que la familia, siempre que los recursos se utilicen en que la familia biológica esté capacitada para poder atender a un niño, ¿no? Para poder atender a un bebé, ¿no? Entonces, como el mundo no es ideal, como el mundo pues, no es la utopía que nos gustaría que fuese a muchos y es el que es, se llega a la adopción, ¿vale? Pero que seamos conscientes de lo que tenemos entre manos, ¿vale? Porque luego ellos llegan a la adolescencia y tienen que hacer su identidad y empiezan a interiorizar, ¿no? O sea, todo esto, ¿por qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y sufren mucho, ¿vale? Cada uno a su manera y cada uno lo exterioriza de una manera, entonces, pero sufren mucho. Entonces, que sepamos lo que estamos manejando. Que seamos conscientes de ello. Que seamos conscientes de que estamos, hemos llegado a ser familia porque previamente ha habido una historia muy dura. Exacto. Y ha habido algo muy duro que a nuestros hijos les ha hecho mucho daño y que están muy dañados, o sea, y que lo llevan con mucho dolor. Y a veces no somos conscientes de ese dolor porque priorizamos, como tú decías al principio, nuestro deseo y nuestra alegría de ser familia, ¿no? Que también está ahí, que sí, que está ahí y que es legítimo y que puesto Exacto. Que esta es la situación que hay, pues genial, ¿no? Poderles dar una familia y poderles dar un entorno seguro y tal, pero que seamos conscientes de lo que hay detrás. Esa era mi reflexión de cierre. Pues muchísimas gracias, Amparo, por contarnos tu historia. Muchas gracias a ti. Y nos vemos pronto en tu grupo, seguro. Bueno, un besito grande. Muy bien. Gracias, Bea. Hasta luego.